Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar acerca del fin del mundo. Y yo sé que a muchos hablar de este tema es algo que prefieren evitar. Porque nosotros hemos crecido en nuestra cultura con la idea de que lo peor que le puede pasar a la humanidad es el fin del mundo. Incluso esa es la razón por la que muchos no leen Apocalipsis. Díganme si no es así. Algunas personas no quieren saber cómo es que será el fin del mundo. Yo por eso mejor no leo Apocalipsis. Pero, ¿y si te digo que lo mejor que le puede pasar a la humanidad es el fin del mundo? Ojo, no estoy hablando del fin del mundo como la aniquilación que proponen algunas películas, ¿no? El Armagedón y el meteorito cayendo, o la tercera, cuarta o quinta guerra mundial y la extinción de la humanidad. No. El fin del mundo según la Biblia. ¿Sabías que el objetivo de Apocalipsis y de cada pasaje en la Biblia que habla acerca del fin del mundo no es producir terror en el corazón de los creyentes? ¿Sabían ustedes eso? Cuando la Biblia habla del fin del mundo, lo hace para traer esperanza de que lo mejor está por venir. Así que vamos a tratar de conocer esta intención del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque a partir de este domingo, los siguientes sermones van a ser acerca de lo que Jesús habló acerca del fin del mundo. Pero mire las palabras del Señor, porque no son para llenarte de terror y de que tú digas, ay, mejor no vengas, Señor, porque la cosa es muy fea, sino que tú puedas discernir la esperanza que Él quiere producir en tu corazón al hablarte de estas cosas. Y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a considerar hoy la lectura en los versículos 3 al 14. Voy a leer en favor de ustedes la palabra del Señor. Dice así: Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, hoy iniciamos una nueva sección en el Evangelio de Mateo que algunos han denominado el Sermón del Monte de los Olivos. Precisamente porque desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 25 encontramos el último sermón de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es como que esa enseñanza especial que Cristo quiso dar antes de su padecimiento. Y está muy ligada con la conversación que tuvo inmediatamente anterior con los fariseos, escribas
y con esta proclamación del juicio de Jerusalén, la destrucción del templo. Por eso vamos a estar considerando el tema de la escatología según Jesús en el Evangelio de Mateo. Ahora tú dirás, ¿qué es escatología? La escatología en teología es la doctrina acerca del fin de los tiempos. Nosotros, estoy seguro que todos aquí tenemos algún tipo de esquema, estructura mental acerca de qué dice la Biblia acerca del fin de los tiempos. Pero cuando tú miras la forma en cómo Jesús enseña la escatología, es decir, la doctrina acerca del fin de los tiempos, te das cuenta que la estructura de Jesús es mucho más sencilla. Y eso es lo que espero que tú puedas al final de este sermón entender, de que la escatología no es un asunto complejo, sino que es un asunto que sí se puede entender y que es más sencillo de lo que nos imaginábamos. Por eso, comenzando en el versículo 1, vemos la ocasión y con quién estaba Jesús hablando. Dice el versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, por eso se llama el sermón del monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, y esta pregunta es importante, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Si tú te das cuenta, ellos están preguntando tres cosas claras que podemos ver en nuestro pasaje. Dinos, número 1, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que acaba de hablar acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, por tanto tu casa te será dejada desierta. Y luego les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, no solo del templo, sino de la ciudad. Y allí es cuando los discípulos que quedaron pensando en estas cosas, le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo sucederá esto? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuál será la señal de tu venida? O sea, había un entendimiento de que Jesús entonces se iba a ir, iba a regresar, y de la consumación de este siglo. Y eso es súper importante, porque ellos no están hablando del siglo de 100 años, sino que ellos se referían, cuando hablan de siglo, es el final de los tiempos. Por eso usted va a ver que el apóstol Pablo habla del presente siglo malo. Y nosotros estamos en el presente siglo malo. Y hay un siglo venidero. Cuando Jesús está amonestando a los fariseos, que les dice, el que peca contra el Espíritu de Dios no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Eso es escatología sencilla según Jesús. 2 siglos. Siglo presente, siglo venidero. ¿Y qué hay en el medio? El regreso del Señor. Fin. Esa es la escatología según Jesús. Estamos en el siglo presente. Y los discípulos están preguntando, ¿cuándo será la consumación de este siglo? El discurso que el Señor entonces va a usar como respuesta, si usted se da cuenta, es largo. No lo podemos abordar en un solo sermón, sería muy complejo. Pero tiene una estructura sencilla que usa la pregunta de los discípulos para ir desarrollando su argumentación. Fíjate, si tú miras los versículos del 4 al 14, Jesús presenta una introducción acerca de una advertencia de lo que ellos van a estar enfrentando en este siglo. Y luego pasa a responder la primera pregunta, ¿cuándo sucederá esto? En los versículos del 15 al 28, hablando de la gran tribulación, porque la gran tribulación es la destrucción de Jerusalén y del templo. En tercer lugar, vemos que Jesús va a hablar acerca de la venida de él, la venida suya. Los versículos del 29 al 31, Jesús responde la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y él les dice ahí, ¿cuál va a ser la señal de su venida? Y finalmente, para responder la última parte de cuál será la señal del fin del siglo, Jesús va a usar unas parábolas. Nos vamos a detener en cada una de esas parábolas. Pero esas parábolas tienen como propósito hablar de cómo será el fin del siglo. Es decir, el fin de esta era entre su primera y su segunda venida. Y lo último que hace Jesús en los versículos 31 al 46 del capítulo 25 es una conclusión, hablando específicamente del juicio final en el final del siglo. Es decir, lo que da final al siglo presente es el juicio de Cristo.
Y eso es todo lo que vamos a ver en estos siguientes domingos acerca de este sermón. Hoy vamos a comenzar con la primera parte. Hoy solamente vamos a mirar la parte introductoria del sermón de Jesús, que tiene que ver con una advertencia. Jesús recibe esta pregunta de sus discípulos y él lo que hace con estos primeros, con esta introducción es darnos un contexto de cómo estará o qué estará sucediendo en este siglo presente. ¿Qué características tiene este siglo presente? ¿Cómo será la vida en este siglo presente antes del fin de los tiempos? Antes de su segunda venida. Por eso ellos llaman a ese periodo este siglo, lo cual siempre ha sido la forma de Jesús enseñar estas cosas. Este siglo y el siglo venidero, y entre ambas secciones, la venida del Señor. Por eso he titulado este sermón, La vida antes del fin. Estamos en el siglo presente. Viene un final. ¿Cómo será la vida antes del fin? Eso es lo que Jesús va a introducir en su respuesta. ¿Con qué propósito? Bueno, hay varios propósitos, pero el que más salta a la vista es advertirnos. Por eso usted va a ver que Jesús dice, tengan cuidado, y luego usa con signos de exclamación, cuidado, porque es una advertencia. No se dejen engañar. El presente siglo no es bueno. Si sí se están dando cuenta, ¿por qué el final de los tiempos no tiene por qué ser algo aterrador? ¿Sabes qué es aterrador? El presente siglo. Y eso es lo que Jesús quiere mostrar con esta introducción. Que el presente siglo sí es malo. Es malo. Y debemos anhelar el siglo venidero. Esa es la advertencia que Jesús hace a sus discípulos, porque les muestra que van a tener que enfrentar circunstancias en este mundo antes del fin del siglo. Y vamos a seguir esa idea mirando 3 puntos particulares. En primer lugar, el mandamiento para la vida antes del fin. En segundo lugar, cómo es la vida o las circunstancias de la vida antes del fin. Y finalmente, el propósito de estas palabras de Jesús al describirnos la vida antes del fin. Comencemos entonces con el mandamiento que Jesús usa para introducir su sermón. Versículo 4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Esta advertencia tiene como objetivo despertar el corazón de los discípulos para que tengan una actitud vigilante. Nosotros en nuestro castellano quizás podemos entender el velar como si fuera solamente no dormir, ¿verdad? No, pasé la noche en vela, ¿verdad? Pero no es simplemente no dormir. Este vigilar es como la actitud que tiene un soldado que sabe que está en guerra, siempre su arma empuñada, pensando en que en cualquier momento el enemigo ataca. Y entonces él está vigilando y él está montando guardia, ¿verdad? Lo que uno dice, ve en las películas del ejército, bueno, tú harás la primera guardia. Y entonces el que hace la primera guardia, los otros están dormidos, pero él está despierto y con sus sentidos completamente dispuestos esperando un ataque del enemigo. Como que algo malo va a pasar y él siempre está vigilante y el mínimo sonido, él se alerta y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién anda allí? Bueno, esa es la actitud que Jesús está despertando en sus discípulos. Hey, vigilen, estén atentos, tengan cuidado, observen alrededor suyo, porque ustedes están bajo ataque. Ustedes están en una guerra ya mismo, no después, no en una gran tribulación, o no allá antes de la... No. Ya mismo comenzó la guerra. Ya mismo están bajo ataque. Ya mismo ustedes van a tener que enfrentar una cantidad de cosas y ustedes tienen que estar atentos, vigilantes, mirando que las cosas que sucedan a su alrededor no los destruyan, no los afecte. Las realidades que él comienza a describir son esos diferentes francos en donde ellos tienen que estar con la mirada puesta diciendo, Jesús dijo que esto iba a pasar. Mira eso que está pasando allá, Jesús dijo que eso iba a pasar. Y están vigilantes, Jesús dijo que eso iba a pasar. O sea que están sucediendo las cosas. Mantengámonos entonces firmes porque Jesús nos advirtió de que estas cosas iban a pasar. No nos sorprendamos de que estas cosas estén sucediendo.
Jesús está llamando a sus discípulos a no ignorar los peligros que implica estar viviendo en este siglo presente. Hay peligros que buscan destruirte, buscan mortificar tu alma, buscan dañar a la iglesia. Hay peligros reales. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos, no crea usted que los lobos estaban allí como, mira las ovejas. No, ellos estaban en modo ataque, en modo ataque. Y las ovejas pueden perseverar a pesar de ser ovejas y que ellos no tienen modo ataque, porque el pastor sí está en modo ataque. Así que este mandamiento que Jesús nos está poniendo aquí es que como cristianos entendamos que vivimos en este mundo como extranjero. Esta no es nuestra patria. Somos extranjeros. Tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿Sí? Y como nuestra ciudadanía es celestial, escucha, no solo somos extranjeros en este mundo, sino que este mundo aborrece a todo aquel que tiene ciudadanía celestial. En Juan 15, Jesús les dice a sus discípulos, en Juan 15, sí, el mundo los va a aborrecer, los va a odiar. ¿Por qué? Porque me aborrecieron a mí. Yo soy el pastor. Si me aborrecen a mí, los aborrecerán a ustedes. ¿Qué creen? Si esto hacen conmigo, ¿qué creen que harán con ustedes? Los van a perseguir, los van a matar, ¿por qué? Porque son míos. No hay otra razón. No es porque tú no me caes bien, no, porque le perteneces a Jesús. El simple hecho de que le pertenezcas a Jesús hace automáticamente que Satanás y el mundo te odie con todas sus fuerzas, quiera tu destrucción. Y Jesús no quiere que ellos estén viviendo en este mundo como diciendo, puedo hacer una vida feliz en este mundo. No. Este mundo no es su hogar. Ustedes tendrán una vida feliz cuando estén en su hogar. Mientras sean extranjeros, tendrán que padecer algunas cosas. Y yo les quiero advertir de esas cosas para que no se sorprendan y para que se preparen. Para que se preparen. Amados, esa realidad para los discípulos en aquel momento es la misma realidad para nosotros en este momento. Estamos en el mismo siglo presente que es malo. Malo. Así que no se extrañen, amados hermanos, de que a ti por ser cristiano te odien o te pasen algunas de estas cosas que Jesús va a describir. Es por eso que lo siguiente, después de decir, tengan cuidado y no dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie los distraigan con las cosas de este mundo, no se dejen seducir por esas cosas, porque deben estar en modo alerta, cuidándose ustedes los unos a los otros, constantemente. Y luego Jesús entonces va a listar 6 circunstancias que van a acompañar a los discípulos durante todo el tiempo antes de que Él regrese. Sí está claro, ¿verdad? Todo el tiempo antes de la venida de Jesús, estas cosas van a estar alrededor de nosotros. Este es nuestro medio ambiente en el mundo. A esto es a lo que nos vamos a enfrentar todo el tiempo en este mundo. Y por eso te decía, el propósito de Jesús no es crear terror en ti, es que tengas esperanza de que esto que está sucediendo está mal, pero viene lo mejor, viene lo que está bien. Y por eso vamos a mirar cuáles son esas 6 circunstancias, que es el segundo punto de este sermón, de la vida o que caracterizan la vida en este mundo antes del fin. Número 1, falsos cristos. Falsos cristos. Dice la Escritura, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en un sentido, para los discípulos que estaban escuchando esto, eso sucedió. Cuando Mateo escribe este libro, todavía la destrucción del templo no había sucedido, pero sí estaba pasando algo. La iglesia estaba siendo perseguida, atacada. Ya muchos estaban muriendo por causa del nombre de Jesús. Ahora, quienes reciben este libro están leyendo las palabras de Jesús.
Y ellos podrían identificar, oye, mira lo que Jesús dijo, se está cumpliendo tal cual. Flavio Josefo menciona al menos 3 personas que entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, en Israel formaron revueltas diciendo que ellos eran el Mesías y la gente les creía. ¿Por qué? Porque Israel estaba expectante, había una expectativa de que el Mesías estaba por venir. Es que está Roma gobernando y Roma va a ser destruido y en algún momento se levantará el Mesías. Unos creyeron que era Jesús, pero no, ese Jesús no fue. Ese Jesús murió y esperaron a otro y llegó a otro. Y ese también murió y los llevó a ellos a destrucción. Inclusive la destrucción de Jerusalén es como el punto culminante de una guerra que los israelitas tuvieron contra Roma todo ese tiempo, que nosotros no conocemos por la Escritura, porque la Escritura no lo menciona tal cual como hechos históricos, pero que sabemos por otros documentos que sucedieron. Personas estaban engañando a gente en Jerusalén e incluso dentro de la iglesia. ¿Será que ese Jesús es el Mesías? Mira este otro, este sí parece un líder político, este sí parece un líder militar. ¿No crees que este de pronto sí sea el Mesías y el tuyo no? Y quizás algunos tambalearon y quizás algunos se dejaron llevar por esas señales y fueron engañados. Jesús lo advirtió. Muchos serán engañados por falsos cristos y llevados a la muerte en vano por no creer en la manifestación del Mesías que en la persona de Jesús. Este Jesús que murió, resucitó al tercer día, dio testimonio de su resurrección a más de 500 personas y luego subió al trono celestial para regresar de nuevo por segunda vez por su iglesia en este mundo en el cual ya la iglesia está avanzando. Está avanzando. Pero eso no sucedió solamente para los discípulos. Nosotros hoy también vemos falsos cristos. Tú dirás, ¿pero dónde? Bueno, cuando una iglesia, cuando una comunidad religiosa predica un Cristo diferente al de las Escrituras, está predicando de un falso Cristo. El Cristo que te presentan los testigos de Jehová no es el de las Escrituras. Ahí hay un falso Cristo. El Cristo que te presentan los mormones no es el de las Escrituras. Ahí hay un falso Cristo. Y así pudiéramos enumerar una cantidad de sectas en estos momentos que están presentándote una imagen de Cristo que no es real. Incluso algunas iglesias cristianas evangélicas te están presentando un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Pero Jesús dijo que eso iba a pasar. Jesús dijo que eso iba a pasar. Por eso tengan cuidado, que nadie los engañe. Nosotros debemos seguir teniendo cuidado de no ser engañados cuando se nos presente un falso Cristo a través de un falso evangelio. Pablo le escribe a los Gálatas, oye, ni siquiera ha pasado mucho tiempo y ustedes ya se han apartado de la verdad. Mira, ni si viene uno de los 12 discípulos de Jesús y ni siquiera si viene un ángel y les predica un nuevo evangelio, no lo crean. Hay una sola forma de cuidarnos de ese falso Cristo. ¿Cuál es? Conociendo al verdadero aquí. Cuando tú conoces al verdadero en las Escrituras, al momento de tú mirar el Cristo que te están presentando, tú dices, no, ese no es el Cristo de las Escrituras, es un falso Cristo. Por eso la doctrina importa. Porque a través de la doctrina, a través de conocer el Evangelio de Jesucristo, a través de conocer toda esta forma, esta revelación de nuestra redención, tú estás cuidando tu alma de no ser engañado por falsos cristos que ya están en este mundo engañando a muchos. Y lo han estado desde el mismo momento del Pentecostés hasta hoy. Hasta hoy. Muchos falsos cristos se han levantado. Segunda señal: guerras, hambres y terremotos. Hay algunas personas que ven esta señal y dicen, bueno, algún día habrá una guerra, pero la guerra. No, Jesús está diciendo, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado!
No se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Hay algunas personas que no creen que la gran tribulación fue en la destrucción de Jerusalén, porque están esperando una guerra mucho más grande. Escucha, guerras siempre van a haber. Siempre van a haber. De aquí hasta que Jesús regrese, siempre van a haber guerras. Incluso la promesa de la segunda venida del Señor en el Salmo 46 que leímos al principio es que Él pondrá fin a las guerras. Cuando Él regrese, Él pondrá fin a las guerras, destruirá los arcos, destruirá las espadas y pondrá fin a las guerras. Antes de eso, van a haber guerras. Donald Trump puso unos destructores y unos barcos ahí. Parece que hay rumores de guerra. Eso está escrito. No me sorprende. Tememos a una tercera guerra mundial. Pues guerras es lo que va a haber siempre. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué siempre van a haber guerras? No solo siempre van a haber, sino que aún antes de Jesús, siempre hubo guerras en el mundo. Reinos contra reinos se han levantado una y otra vez. ¿Por qué? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es la raíz de toda guerra? El pecado. El odio hacia mi hermano. Lo mismo que llevó a Caín a asesinar a su propio hermano es lo que mueve las guerras en este mundo. Ese mismo odio disfrazado de política, patriotismo, etcétera, va a seguir existiendo mientras hayan hombres pecadores en este mundo. Guerras siempre van a haber. Por eso, mientras estemos en este siglo, tendremos que ver suceder guerras y en algunos casos tendremos que sufrir por causa de esas guerras. El ser cristiano no nos exime de no sufrir por causa de esas guerras. Muchas personas murieron en la guerra de los judíos contra Roma. Muchas personas murieron en los episodios de guerras que hubo de ahí en adelante. Muchos cristianos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Muchos cristianos murieron en la Primera Guerra Mundial. En cada guerra, personas mueren, incluyendo creyentes. Y probablemente nos toque sufrir esos dolores de guerra. Jesús dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares y habrá hambre y terremotos. ¿Cuál es la razón del hambre? La pobreza. ¿Cuál es la razón de la pobreza y de los terremotos? De que vivimos, hermanos, en un mundo que está bajo la maldición del pecado. Esa es la razón. Y mientras el mundo esté bajo maldición, va a haber hambre, van a haber guerras, van a haber terremotos. Piénsalo. Dios le dijo al hombre, el día que tú comas del fruto del huerto que te dije que no comieras, de cierto, morirás. ¿Adán murió? Sí. ¿Quién más murió? Eva, sus hijos, el perro, el gato, el caballo, los peces. La muerte entró al mundo y reina. Y reinó hasta que Cristo llegó. Pero, escucha, la muerte es la paga del pecado. Y no solo afecta al hombre que pecó, también afecta a toda la creación. Por eso los árboles se marchitan. Por eso la rosa no dura floreada siempre. Por eso se muere. ¿Por qué? Por la maldición del pecado. Toda la creación está sometida bajo maldición por causa del pecado. Es por eso que, escucha esto, en Romanos 8, Pablo dice, la creación entera gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esto es glorioso, ¿por qué? Porque la creación está sufriendo, pero sufre ya no como una persona que la está pudriendo el cáncer, como sin ningún tipo de esperanza. No, Pablo dice, la creación hoy gime como con dolores de parto. ¿Qué caracteriza el dolor de parto? Que es fuerte, dirían algunas hermanas. Sí, pero ¿qué más? Que tiene una fecha de vencimiento. Y lo que produce ese dolor será para gozo, en cambio. Es decir, cuando ya la mujer da a luz, el dolor pasa a un segundo plano. Y cuando tú ves a tu hijo que nació bien, que nació completo, que nació sano,
te llena el corazón de gozo y tú dices, valió la pena el dolor. Así está gimiendo en estos momentos la creación entera, los animales, los cielos, los ríos, los mares. Toda la creación está gimiendo como con dolores de parto. Sí hay terremotos, sí hay muerte, sí hay enfermedades, pero viene el final. Y con el final, no solo el final del siglo, sino el fin de la muerte, el fin de la enfermedad, el fin de todo dolor. Veremos resplandecer el amanecer del sol de justicia y toda la creación, los árboles, las flores, los animales, todos serán bendecidos con vida por causa del Cordero en su manifestación en el regreso. Y eso es glorioso. ¿Te imaginas lo que es ver árboles que no se les caen las hojas? ¿Te imaginas lo que es ver flores que nunca se marchitan? Eso es glorioso, hermanos. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde no hay pandemias, donde no hay virus, donde no hay enfermedades, donde no hay bacterias que dañan y matan a las personas? Eso es lo que se aproxima. Y la creación está gimiendo como con dolores de parto. Por eso el apóstol Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente, cuando tú entiendes lo que implica la venida de Jesús, palidecen. No dejan de doler, duelen y duelen mucho. Pero Pablo dice, pero cuando tú piensas en la gloria que viene, este dolor es insignificante comparado con la grandeza de la redención que Jesús consumará. Así que, como aplicación para nosotros, hermanos, no nos debe sorprender el sufrimiento en este mundo. No nos debe sorprender la enfermedad, la muerte, pandemias, guerras, desastres naturales. Esas cosas tienen que pasar porque este mundo está bajo maldición. Este mundo no está funcionando de la forma en que Dios lo diseñó para que funcionara, y eso es culpa de nuestro pecado. Es nuestra culpa. Nuestra culpa. Pero Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Por eso, como creyentes, debemos prepararnos para cuando estas cosas sucedan. Preparar nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar la aflicción. Vendrán guerras y quizás tengamos que padecer por causa de esas guerras, pero estemos listos con nuestra mirada puesta en Jesús. Vendrán momentos en que tendremos que padecer malas noticias de enfermedades, de muertes, de dolores a nuestro alrededor, de personas que amamos. Pero pon tu mirada en Jesús, porque Él está haciendo nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Toda enfermedad será perfectamente sanada, porque Él se encargará de sanarla para siempre. Él enjugará toda lágrima eternamente. Cuando el Rey regrese, todo será nuevo. Todo será nuevo. Por esta razón, nosotros cuando sufrimos hoy, ponemos nuestra mirada en lo que el Evangelio nos promete, la redención final. En medio de tu sufrimiento, recuerda, mi sufrimiento tiene final. Mi sufrimiento ya tiene fecha de vencimiento. Puede que duela, puede que sea muy fuerte, puede que me sienta devastado, pero mi sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Jesús lo vencerá. En tercer lugar, una característica de la vida en este mundo es el odio hacia la iglesia. Odio. No indiferencia. No discriminación, ¿verdad? Que es como la palabra de nuestros días. Ay, me estás discriminando porque soy esto o lo otro. No, a los cristianos no nos van a hacer bullying. A los cristianos nos van a aborrecer por ser cristianos. Y eso le va a pasar al cristiano desde tiempos de los discípulos hasta el último día de este siglo. Dice el Señor en el versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
El libro de Mateo fue escrito para judíos que se convirtieron al cristianismo. Las implicaciones de ser un judío que se convirtió al cristianismo eran grandes. Tu familia te aborrecía, tus hermanos te entregarían a los que andaban persiguiendo a la iglesia, y ellos pensaban que los únicos enemigos que tendrían serían los judíos. Y efectivamente los primeros años, las primeras décadas, ¿quiénes eran los enemigos más crueles contra la iglesia? Los judíos. Los judíos. La religión judía fue la que más persiguió esos años, esas décadas, a los cristianos. Pero Jesús está diciendo, ustedes serán odiados de todas las naciones. Fueron a Grecia y allí fueron aborrecidos. Usted recuerda las misiones de Pablo, ¿no? A Pablo le fue tan mal que un día predicando lo levantaron a palo y a piedra de tal forma que la gente creyó que él estaba muerto. Y se levantó y se fue a otra ciudad a seguir predicando. ¡Caramba! Ahora, lo increíble no es la fortaleza que Dios le dio a Pablo, sino cómo aborrecen el cristianismo. Es aborrecible para ellos. El mundo odia el cristianismo. Así que no debe sorprendernos cuando tengamos que hacer frente al odio de nuestras familias por causa de que somos cristianos, al odio de nuestros amigos, que nos terminen relaciones porque somos cristianos. Eso no debe sorprendernos. Y más bien debemos prepararnos para cuando eso suceda. El problema no es si eso va a pasar. El problema es cuándo va a pasar. ¿Y qué voy a hacer yo cuando pase? Así que para ti el llamado es prepárate. Pastor, pero ¿cómo se prepara uno a que lo aborrezcan? Eso duele. Sí, eso duele. Pero mira cómo hicieron los discípulos del Señor frente a esta realidad. Y que esto te sirva de estímulo a tu corazón para prepararte, para que cuando llegue el momento de sufrir por causa del nombre de Jesús, lo hagas como ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Pedro y Juan fueron azotados por predicar el nombre de Jesús luego de sanar a un hombre cojo. Y ellos, cuando salieron del lugar de sus azotes, no salieron diciendo, ay, viste, ¿a quién me mandó a predicar a Jesús? Ay, ¿yo para qué me fui a meter en esa iglesia? No, ellos iban felices. Yo no sé, no que no les dolían los azotes, pero ellos iban felices en su corazón porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa del evangelio. Para ellos era un honor padecer por causa de Cristo. Un honor padecer por causa de Cristo. Muchas personas dieron su vida por Roma. Muchas personas dan su vida por su patria. No hay honor más grande que dar su vida por Jesús. No lo hay. No lo hay. Otra forma en que sufrieron los discípulos fue no devolviendo mal por mal, sino haciéndole el bien a quienes les hacían el mal. Otras personas sufrían padecimientos por causa del nombre de Jesús, encomendando su causa a aquel que es justo y no buscando venganza. Así te debes preparar tú. Cuando tu vida, tu bienestar, tu nombre sea atacado por causa de Jesús, no busques venganza. Encomienda tu causa a Dios. Sigue el ejemplo de Jesús, como dice Pedro. Otros sufrieron con su mirada puesta en Jesús, sabiendo que los padecimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera. Es decir, desde ya comienza a pensar en la gloria venidera, para que cuando llegue el momento de sufrir, la gloria venidera sea tu esperanza. Esa es la razón de este sermón. Otros sufrieron sabiendo que los padecimientos de esta vida, lo único que están mostrándonos es que viene una mejor vida. Una vida donde no estarán estos sufrimientos. Una vida mejor está cerca. Otros sufrieron sabiendo, y esto es precioso porque es
el final del discurso de Pablo ahí en Romanos 8, que nada, ningún sufrimiento, ninguna aflicción podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Toma este arsenal, hermano, y prepárate para sufrir. Así que pongamos nuestra mirada en el Señor, porque nos van a herir. Incluso mira el versículo 10. Muchos se apartarán de la fe por causa de los sufrimientos y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Qué siente una persona cuando su amigo, su hermano, persona que caminó con él, lo traiciona? Sufrimiento, dolor. Es decir, hermano, te van a romper el corazón. Por causa de tu fe, te van a romper el corazón. Te van a traicionar. Las propias personas, incluso algunos de los que están, Dios nos guarde, pero algunas de las personas que están con nosotros en la iglesia, porque no soportan el sufrimiento, porque ven el sufrimiento como si fuera algo raro. No, amados, el sufrimiento no es algo raro, es algo que vamos a tener que enfrentar y tienes que prepararte para ello. En vez de resistir el sufrimiento, lo que van a hacer muchos es traicionar el amor que recibieron de Jesús a través de su iglesia. Ejemplos en la escritura, pues. Judas fue escogido por Jesús. Judas escuchó la predicación de Jesús. Sus pies le fueron lavados por el Maestro. Judas comió a la mesa del Maestro. Judas traicionó a Jesús. En la escritura también aparece un personaje llamado Diótrefes en la tercera carta de Juan. Juan le dice a Gayo, que es a quien le escribe la carta, hey, este tipo de Diótrefes es teso. Ha hecho que la iglesia se divida. Y ha despreciado a muchos de los que han ido allá a visitarlos. Pero para él está destinado un castigo especial, precisamente por eso, por dividir la iglesia del Señor. Hay otro personaje llamado Alejandro el Calderero. Pablo dice que le causó muchos dolores, muchos males. Trata de imaginar que qué males le pudo haber causado a Pablo. Pablo era un siervo del Señor. ¿Cómo es posible? Porque Pablo en algunas cartas y algunos escritos de él, habla de Demas como su compañero. Saludos te manda Demas. Demas era cercano de Pablo, era uno de sus discípulos, estaba con él en sus viajes misioneros. Y Demas lo abandonó, dice el texto, porque amó más este mundo. Me dejó solo, porque amó más este mundo. Alejandro me hizo mucho mal y se opone con vehemencia. Entonces tenemos a Judas, a Diótrefes, a Alejandro, a Demas, personas que en la Biblia traicionaron a sus hermanos. Se suponen que eran cristianos, pero los traicionaron, y no solo los traicionaron, les ocasionaron mucho dolor con su traición. Hermanos, no es lo que uno quisiera vivir, pero esas cosas van a pasar en este siglo. Nunca es fácil enfrentar este tipo de situaciones, pero Jesús nos está advirtiendo desde ya que tengamos cuidado porque estas cosas van a seguir pasando hasta que Él regrese. Y Él va a encargarse de vindicar a todos sus santos. Él va a encargarse de vengar a sus santos, porque Él está venciendo ya a todos sus enemigos. Así que prepárate, hermano. Prepárate a orar incluso por tu enemigo. Prepárate por hacer bien incluso a los que te hacen mal. Así se prepara un verdadero creyente. Cuarto lugar, falsos profetas, ABCD, sí, cuarto lugar. Falsos profetas, dice el versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Bueno, eso ya Jesús lo ha dicho, ¿no? Mateo 7, se levantarán de entre el rebaño falsos profetas, tengan cuidado.
Pablo en Hechos 20 le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso: hey, de entre ustedes, de entre sus rebaños, se van a levantar falsos profetas que no tendrán compasión del rebaño. Es decir, no solo hay ataques externos, no solo el mundo en el que vivimos es hostil contra nosotros, sino que dentro de nosotros personas malvadas se levantarán para engañar a muchos, presentándose como falsos profetas, falsos maestros. Por eso la doctrina importa, porque ¿cómo voy a discernir yo que alguien es un falso profeta? Porque su enseñanza no se ajusta a lo que la Escritura dice. Si lo que dice no lo puede comprobar con la Escritura, es un falso profeta. Y a mí me llama la atención cómo muchas veces nosotros como cristianos creemos que somos más buenos que Dios. Ustedes conocen falsos profetas. Y ustedes conocen personas que son falsos creyentes. Y la Escritura nos manda: mira, con los falsos creyentes ni coman. No estén en el lugar donde está esa persona, ustedes no tienen que estar. Así de radical debe ser nuestra actitud contra los falsos profetas, porque ellos no van a tener compasión del rebaño. No creas que tú puedes ser más bueno que Dios. Si tú conoces un falso profeta, aléjate de él. Si tú conoces falsos profetas enseñando en YouTube, bloquea ese canal. Bloquea a esa persona. No te dejes seducir, porque ellos son astutos. No te creas más sabio, no te creas más fuerte, no te creas más bueno. Aléjate de los falsos profetas. Están hoy entre nosotros, en la iglesia cristiana, enseñando en iglesias cristianas, diciendo que son pastores cristianos, que son pastores fieles, pero son unos lobos vestidos de ovejas. Y eso es normal. Eso va a pasar en este mundo mientras Cristo regresa. Así que cuidar la forma de la sana doctrina revelada en la palabra, como dice el apóstol Pedro, esta es la palabra profética más segura. De tal manera que toda profecía, toda enseñanza, toda doctrina tiene que estar sustentada en la Escritura o no sirve. Punto. No vale tradiciones, no valen costumbres, solo la Escritura. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor, siempre habrá cizaña entre el trigo. No podemos evitar que se levanten falsos profetas. Pero se acerca el día en que el rey quitará la cizaña y la echará al horno de fuego. En quinto lugar, Jesús dice que va a haber en este mundo, en este siglo, el amor siendo enfriado por la iniquidad. El amor siendo enfriado por la iniquidad. Versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo en particular, mira, nada de lo que hemos dicho es fácil de enfrentar. Nada. Todo eso es muy difícil de enfrentar. Y todos nosotros tenemos que enfrentarlo, todo eso. Pero quizás una de las cosas que más desanima el corazón y que quisiéramos que dejara de suceder a nuestro alrededor es este asunto de la iniquidad. Nosotros vemos nuestros gobiernos, nuestro gobierno actual, lo corrupto que es. Me perdona si tú amas a ese hombre, pero es corrupto. Y no solo él, todo lo que está detrás es corrupto, es malvado. Hay iniquidad creciendo cada día más. Mundialmente hay una agenda global de iniquidad en todos los países del mundo. No hay un solo gobierno que no esté manchado con corrupción. Y nos duele ver eso. Nos duele ver que maten a personas como lo que sucedió en estos días en Antioquia y en Cali y que no pase nada. Nos duele ver la injusticia. Nos duele ver la maldad. Ahora, amados, quizás el término iniquidad en algunas traducciones no está, en algunas sí, traducciones, pero la palabra en el griego que Pablo usa para hablar de lo que va a aumentar, en algunas traducciones dice la maldad o el pecado de muchos crecerá, pero la palabra que Pablo utiliza ahí es anomía. Y que viene de sin ley. Nomos es ley y a es sin, ¿no? Entonces, sin ley. Y no quiere decir que es que no tengamos leyes, no. Es que hay un aborrecimiento a la ley.
hay un desprecio a la ley. ¿Cuál ley? La de Dios. No las leyes de este mundo. Las leyes de este mundo también las aborrecen. Si no, póngase en un semáforo y dése cuenta de cómo es aborrecida la ley naturalmente para el hombre. Y la persona que se vuelve un semáforo o un pare lo hace sin ningún remordimiento. Bueno, aquí. Pero el punto aquí es que no es cualquier ley la que van a aborrecer estos hombres. Es la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Dios definiendo esto es bueno y esto es malo. Y las personas de nuestra generación, si algo los caracteriza es que yo no estoy de acuerdo con esa descripción. Lo que es bueno para ti, de pronto sea malo para mí. Y todo es relativo. Eso es vivir sin ley. Ya Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Y el mundo quiere redefinir la moralidad de Dios. Y eso es imposible. Por lo tanto, van a aborrecer la ley. Y el resultado de ese esfuerzo de aborrecer y despreciar lo que Dios dice que es bueno, es que van a crecer las injusticias, va a crecer la corrupción, va a crecer la inmoralidad. Mira, vivimos en tiempos de Sodoma y Gomorra. Vivimos en tiempos en que la gente parece que amara más el pecado. La música más escuchada es la música más pecaminosa posible. Y es increíble que la gente se divierta, se alegre, se regocije en estas cosas, porque hay un desenfreno en nuestra generación y Jesús dijo que eso iba a ir en aumento. Así que no nos sorprendamos. Quizás tú decías, no, cuando yo era joven no era tan así. Es cierto, pero eso no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la iniquidad iba a ir de aumento en aumento. Pero el efecto que eso iba a tener es que muchos se van a enfriar en su amor. Y el amor al que Jesús está hablando aquí es el amor hacia Dios. Muchos se apartarán de la fe. A eso se le llama apostasía. Comenzar mi fe, mi caminar como creyente, y al ver que hay mucha injusticia, mucha maldad, que las cosas en este mundo no cambian e incluso me toca padecer por causa de mi fe como cristiano, yo prefiero apartarme. No quiero seguir siendo cristiano. Ya no voy a ir más a la iglesia. Yo mejor voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo porque este mundo no vale la pena. Porque estamos poniendo nuestro amor hacia este mundo. Allí es donde el Evangelio viene a traer esperanza al corazón. Cristo dijo que su iglesia se extendería por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Mira, la iniquidad va a seguir creciendo, pero escucha esto, la iglesia también. Y si hay algo que ha podido frenar mucha iniquidad a lo largo de la historia, ha sido la iglesia. Así que eso nos debe llenar de esperanza. Porque ¿sabes qué dijo Jesús? Que ni las puertas del Hades podrán detener el avance de la iglesia. Aunque la iniquidad crezca, la iglesia sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Y sabes qué significa eso? Y es la última señal que quiero mencionar de lo que Jesús dijo que sería la vida en este mundo. El Evangelio será predicado por todo el mundo. No hay iniquidad que pueda detener la predicación del Evangelio. No hay falso profeta, no hay falsos cristos, no hay terremotos, no hay gobiernos corruptos, no hay guerras, no hay injusticia que pueda detener el avance de la iglesia en este mundo. Esta es una de esas realidades que Jesús dice que va a caracterizar este siglo, que el Evangelio va a ser predicado. Es decir, mucho es malo, pero no todo es malo. Fíjate que lo último que Jesús dice antes de hablar de la predicación del Evangelio por todo el mundo es que el amor de muchos se enfriará, pero inmediatamente en el versículo 13 lo contrasta y dice, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, aunque muchos se aparten de la fe, otros van a permanecer y van a perseverar. ¿Por qué? Porque están teniendo cuidado, porque están vigilantes, porque saben que estas cosas van a pasar y se están preparando todos los días para hacer frente al sufrimiento en este mundo. Porque saben que este mundo no es su hogar. Y por eso predican el Evangelio. Fíjate que Jesús no está diciendo, y si mis discípulos quieren, el Evangelio será predicado.
Jesús da por sentado de que el evangelio va a ser predicado. Él no está diciendo aquí, por eso, discípulos míos, prediquen el evangelio. No, 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 no. Él les está diciendo, quieran o no algunos, el evangelio va a ser predicado. Yo me voy a encargar de que eso suceda. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Cristo mismo se va a encargar y se ha encargado de hacer que el evangelio sea predicado en Roma, en Grecia, en toda Europa, en Asia, en África, en América del Norte, América del Sur. Su evangelio ha ido traspasando barreras nacionales, de imperios, generaciones, políticas, culturas. No hay cultura que no se rinda a los pies de Cristo. No hay país que no traiga discípulos de Cristo. Todas las naciones escucharán las buenas noticias y a pesar de la iniquidad, y a pesar de los desastres, y a pesar de la maldad creciendo, muchos serán salvos. En todo el mundo. Así que como discípulos, ellos participaron en este testimonio que Jesús da. Ellos predicaron el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta donde les dio la vida, llegaron ellos predicando el evangelio. Pero tú y yo también hoy estamos siendo movidos por el Espíritu a predicar el evangelio por donde quiera que vayamos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. ¿Por qué? Porque queremos que el reino se encuentre haciéndolo. ¿No le parece que eso sería una buena forma de que el rey regrese? Que te encuentre haciendo la tarea. Que te encuentre predicando el evangelio a otros. ¿Sabes una cosa? Hay una frase, ¿no? Y tiene cierto sentido. Hay una frase que he escuchado a varios predicadores decir que el día que se convierta el último de los elegidos, regresa a Cristo. Eso yo no lo sé quién es. Pero de alguna manera buscan producir en el corazón de los hermanos qué tal que luego de predicarle a tu hermano regrese el Señor. Tú no quieres que regrese el Señor. Pero esa es una buena motivación. No estoy diciendo que sea mala. Pero lo que sí tengo claro es que cuando Cristo regrese, muchos van a estar predicando el evangelio. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que estaba allí diciendo, menos mal que te escuchó el evangelio y llegó el Señor, ¿verdad? Y que podamos presentar fruto, conversiones al Señor para su gloria. Pero todo esto, amados, todo esto que Jesús está diciendo, la vida en este mundo va a ser difícil, va a ser dura, pero la iglesia perseverará y se fortalecerá. No el mundo, no las sociedades, no las políticas, no los gobiernos. La iglesia se fortalecerá en fe. Por eso quiero terminar en este tercer punto del sermón con el propósito de estas circunstancias que Jesús está diciendo. Porque uno lee estas cosas y uno dice, vendrán guerras, ay Señor. Vendrán terremotos, ay Dios mío, si es verdad, eso está pasando. Vendrán cosas malas, ay sí, falsos profetas, ay sí. Lo que Jesús no quiere es apabullar el corazón y decir, no, qué horrible. Pero sí quiere dejarnos ver algo. Este mundo está mal. No hay razón para amar este mundo. Este mundo está quebrado, está roto, necesita ser restaurado y la restauración se acerca. Por eso la iglesia anhela la venida del Señor, porque con su regreso todo, no solo mi alma, todo será restaurado. Así que Jesús no está diciendo estas cosas para que tengamos miedo, sino para darnos esperanza y para que nuestro corazón nos preparemos. Porque el versículo 13, y con eso ese es el versículo que quiero usar para cerrar. Pero el que persevere hasta el fin, a pesar de todos esos sufrimientos, ese será salvo. Recuerda, Jesús no está hablando aquí de que la gente va a ser salva por perseverar. No, eso no es salvación, eso sería salvación por obras. Y nosotros no creemos que la salvación sea por obras. La salvación es por gracia. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, que las personas que son salvas
van a perseverar hasta el final. Van a perseverar. Si hay algo que va a caracterizar al cristiano en este mundo malo, es que va a perseverar. Vendrán sufrimientos, pero perseverará. Vendrán guerras, pero perseverará. Vendrán enfermedades, pero perseverará. Falsos profetas, perseverará. Y esa perseverancia solamente puede ser producida por la obra del Espíritu en nuestra salvación. Así que la evidencia de que yo he sido salvo es que voy a perseverar. Nosotros podremos pasar por todas estas cosas. Escucha esto. Estas cosas nos pueden suceder y no vamos a caer y no vamos a apartarnos y no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados y porque tenemos una esperanza de que lo mejor está por venir. Nuestra salvación es nuestra esperanza. Lo que Cristo hizo por nosotros es nuestra esperanza. Y si tú eres creyente, esto para ti es una buena noticia, porque el mismo evangelio que te salvó es el mismo evangelio que te dará la fuerza, el ánimo, el gozo para perseverar aún a pesar de estas cosas, porque lo mejor está por venir. Cuando tu Rey venga a dar fin a todas las aflicciones. Pero para las personas que no son creyentes aún, estas circunstancias son una señal para ti. ¿Las estás viendo? Si tú no eres cristiano, quiero que pienses un momento en tu contexto. ¿Estas cosas están pasando? ¿Tú puedes señalar dónde están pasando? Quiere decir que las palabras de Cristo son fieles y verdaderas. Y así como las circunstancias de la vida en este mundo están pasando, su promesa de redención también es fiel y verdadera. Por eso el propósito de Jesús al contarte estas cosas a ti que no eres cristiano es que sepas que Él va a regresar y en su regreso traerá victoria. Y mi deseo es que tú estés junto a Él cuando Él regrese. Y hay una sola forma de estar junto a Él cuando Él regrese: creyendo en Él. Creyendo en Él, confiando en que Él es fiel y verdadero, confiando en Él como tu único y suficiente Salvador, como el que puede hacer en ti todas las cosas nuevas, como el que puede perdonar tu pecado, pero también hacerte una nueva criatura. Así que la invitación para ti es: ven a Cristo y únete a ese reino, que cuando Él regrese será el reino que vencerá. Cielo y tierra pasará, pero el que esté en Él permanecerá a pesar de estas cosas. Hoy hemos escuchado, hoy hemos entonces aprendido las realidades que Cristo enseña que nos van a acompañar todo el tiempo. Y fíjate que todavía no ha respondido ninguna de las tres cuestiones. Todavía no ha dicho cuándo serán estas cosas, todavía no ha dicho cuál será la señal de tu venida, todavía no ha dicho cuál será la señal de la consumación de todas las cosas. Apenas nos está dando la introducción. Y en esta introducción mira toda la riqueza que hemos encontrado. Esperanza para nuestro corazón. De que aunque el mundo esté roto, el evangelio seguirá avanzando en el mundo roto para traer a Cristo todas las personas que han de ser hechas nuevas. Y una vez dicho esto, ¿cuál siglo te parece que es mejor? ¿El presente o el que viene? Eso quiere decir que lo mejor que le puede pasar a todo el universo es que Cristo regrese. Por eso, lo mejor que le puede pasar al mundo es el fin de este siglo. Así que no miremos el fin del mundo como el monstruo. No. El fin de este mundo será la gloria para los que estamos en Cristo Jesús. Son buenas noticias, porque cuando Él regrese, Él hará nuevas todas las cosas. Veremos un cielo nuevo. Veremos una tierra nueva. Tendremos cuerpos renovados y una nueva realidad, que es
que lo veremos a Él tal cual como es Él, glorioso, reinando por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.